Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, un día más, listos para sumergirnos juntos en una historia que nos va a tocar el corazón, una historia que estoy seguro, muchos de ustedes van a sentir muy cercana. Hoy vamos a hablar de alguien que ha conquistado no solo las pantallas, sino también el cariño de millones de personas, y vamos a explorar esa faceta tan especial que lo hace brillar aún más, la confianza. El título de hoy es potentísimo, Kerem Bürsin, solo confío en él. Emotiva declaración. Y créanme, la declaración es tan emotiva como suena, y nos revela mucho sobre la persona detrás del actor. Si les gustan las historias que nos inspiran, que nos muestran la humanidad de nuestras celebridades favoritas, y que nos hacen reflexionar sobre la importancia de la confianza en nuestras vidas, entonces, definitivamente, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a desgranar todo esto, no se olviden, si todavía no lo han hecho, de darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Muchos lo conocemos por sus papeles en series que han sido verdaderos fenómenos, por su carisma arrollador, por esa sonrisa que desarma y por su talento innato. Pero más allá del personaje, más allá de la fama, hay una persona, y esa persona tiene sus propias batallas, sus propias convicciones y, lo más importante para el tema que nos ocupa, sus propios pilares de confianza. La frase que da título a este vídeo, solo confío en él, es una declaración que no se toma a la ligera, especialmente viniendo de alguien que está constantemente expuesto al escrutinio público. ¿A quién se refiere Kerem con esa poderosa afirmación? ¿Qué hay detrás de esas palabras que suenan tan firmes y tan personales? Vamos a sumergirnos en esto. Cuando pensamos en la confianza, pensamos en seguridad, en saber que alguien está ahí para nosotros, en poder abrirnos sin miedo al juicio. Para una figura pública como Kerem, la confianza debe ser un tesoro bien guardado. Imaginen la cantidad de personas que se cruzan en su camino en el mundo del entretenimiento, representantes, productores, compañeros de elenco, fans, medios de comunicación. En medio de todo ese movimiento, encontrar a alguien en quien puedas depositar tu absoluta confianza debe ser un regalo inmenso. Y esa es precisamente la clave de la declaración que vamos a desglosar. No es una confianza superficial, es una confianza profunda, de esas que se forjan con el tiempo, con experiencias compartidas, con lealtad y con una conexión genuina. Hemos visto a Kerem Bürsin en diferentes etapas de su carrera. Desde sus inicios hasta convertirse en uno de los actores más reconocidos internacionalmente. Y en todo ese recorrido, siempre ha habido algo que ha resaltado, su autenticidad. Parece que él mismo se ha encargado de rodearse de personas que le permiten ser él mismo, sin filtros, sin pretensiones. Y esa, amigos míos, es la base de una confianza sólida. Cuando puedes ser vulnerable con alguien y sabes que esa persona te va a aceptar, te va a apoyar y te va a proteger, eso es oro puro. La declaración «solo confío en él» sugiere que hay un él específico, una persona que se ha ganado ese nivel de fe inquebrantable. Y aunque a veces los medios especulan o sacan de contexto declaraciones, en el caso de Kerem hemos visto que suele ser bastante transparente con sus emociones y sus pensamientos más profundos, especialmente cuando se trata de las personas que valora. Podría tratarse de un amigo de toda la vida, un familiar muy cercano, quizás su manager o incluso un mentor que lo ha guiado en su carrera. Lo importante aquí no es tanto la identidad exacta de él, sino el significado que tiene esa confianza para Kerem. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo lo son todo, mantener una conexión humana genuina y poder confiar plenamente en alguien es un salvavidas. Nos da la fuerza para seguir adelante, para tomar decisiones difíciles, para enfrentar los momentos de duda. Y el hecho de que Kerem, con toda su popularidad y su vida pública, exprese esto de forma tan abierta, nos habla de su humildad y de su capacidad para valorar las relaciones verdaderas por encima de todo. Hemos sido testigos de cómo Kerem ha enfrentado críticas, cómo ha pasado por momentos de presión y cómo ha mantenido una actitud positiva y resiliente. Y es muy probable que detrás de esa fortaleza haya personas en las que él puede apoyarse, personas que le brindan esa seguridad emocional que todos necesitamos. Esta declaración no es solo sobre la confianza, es también sobre la importancia de tener un círculo de apoyo sólido en la vida, algo que a menudo damos por sentado, pero que es fundamental para nuestro bienestar. Piensen en cuántas veces hemos escuchado a celebridades hablar de lo solitario que puede ser su mundo.
Rodeados de gente pero a la vez aislados. En ese contexto, encontrar a alguien en quien puedas depositar toda tu confianza es un milagro. Kerem Bürsin parece haber encontrado ese milagro. Y la emotividad de su declaración radica precisamente en esa gratitud, en ese reconocimiento de un valor incalculable. Además, esta declaración nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿En cuántas personas confiamos plenamente? ¿Hemos cultivado esa confianza mutua? Es fácil decir confío en ti, pero demostrarlo, construir esa base sólida, requiere tiempo, honestidad y vulnerabilidad. Kerem, al compartir esto, nos está dando una lección sobre la importancia de las conexiones humanas auténticas. El título también menciona emotiva declaración. Esto sugiere que la forma en que lo dijo, el contexto en el que lo dijo, o las palabras exactas utilizadas, transmitieron una gran carga emocional. Quizás fue en un momento de dificultad, o quizás al reflexionar sobre un logro importante, y ahí fue cuando se dio cuenta de la trascendencia de esa confianza. Imaginen un momento de sinceridad, quizás en una entrevista íntima, donde se le pregunta sobre sus pilares de apoyo, y él, con una mirada llena de sentimiento, responde, solo confío en él. Esa frase, dicha con esa carga emocional, resuena mucho más allá de las palabras. Esta declaración también puede ser una forma de Kerem de honrar a esa persona. De decirle al mundo y a esa persona en particular, lo importante que es en su vida. Es un acto de reconocimiento, de gratitud y de amor. Y creo que todos en algún momento hemos deseado que alguien especial en nuestra vida reconozca la importancia que tiene para nosotros de una manera tan directa y sincera. Si analizamos el recorrido de Kerem Bürsin, vemos que ha tomado decisiones audaces, ha apostado por proyectos arriesgados y ha mantenido una coherencia en su camino. Detrás de cada una de esas decisiones, es probable que haya habido esa voz de confianza, esa persona que le ha dado el empujón necesario o la seguridad para seguir adelante. No se trata de que Kerem sea dependiente, sino de que, como todos los seres humanos, se beneficia de tener aliados fuertes en su vida. La confianza, en su forma más pura, implica la creencia en la integridad, la honestidad y la capacidad de otra persona. Cuando Kerem dice solo confío en él, está validando esas cualidades en esa persona. Y esto, a su vez, habla bien de Kerem, porque demuestra que él sabe reconocer y valorar esas virtudes en los demás. No es alguien que se rodea de personas superficiales, sino que busca conexiones profundas y significativas. La industria del entretenimiento puede ser un campo minado, lleno de oportunidades, pero también de desilusiones. Tener a alguien en quien confiar, alguien que te ofrezca una perspectiva honesta y te proteja de las malas influencias, es un activo invaluable. Y la emotividad de la declaración de Kerem sugiere que esta persona ha sido fundamental para su estabilidad emocional y profesional. Además, este tipo de declaraciones nos invitan a una reflexión más profunda sobre nosotros mismos. ¿Quiénes son las personas en quienes nosotros confiamos ciegamente? ¿Hemos construido esas relaciones con la misma profundidad y honestidad? A veces, en nuestra prisa por vivir y alcanzar metas, olvidamos nutrir esas conexiones que nos sostienen. La historia de Kerem Bürsin, contada a través de esta frase, es un recordatorio de la importancia de cultivar esas relaciones de confianza inquebrantable. Podríamos teorizar mucho sobre quién es él, pero creo que lo verdaderamente inspirador aquí es el acto de reconocer y valorar esa confianza. Es un testimonio de la naturaleza humana, de nuestra necesidad innata de conexión y de apoyo. Y el hecho de que una figura pública tan admirada como Kerem Bürsin comparta esto, lo hace aún más significativo. Nos muestra que sin importar cuán exitoso seas, las relaciones humanas y la confianza son fundamentales. La emotividad de la declaración reside, sin duda, en la profundidad del sentimiento que transmite. No es una afirmación casual, es una expresión de fe absoluta, de un vínculo que trasciende lo superficial. Kerem Bürsin, al compartir esto, nos está regalando un pedazo de su mundo interior, permitiéndonos vislumbrar la persona vulnerable y agradecida que hay detrás de la estrella. Y es por eso que hemos decidido traerles esta historia, porque nos enseña que la fama y el éxito no nos hacen inmunes a las necesidades humanas básicas. Al contrario, a veces, esas necesidades se magnifican. Encontrar a alguien en quien puedas depositar toda tu confianza, y poder decirlo con la emotividad que implica, es un verdadero tesoro. Para ir cerrando este vídeo, hemos explorado la profunda declaración de Kerem Bürsin, solo confío en él. Hemos analizado qué significa esta frase en el contexto de su vida pública y personal, destacando la importancia de la confianza como un pilar fundamental.
Hemos reflexionado sobre cómo en un mundo a menudo superficial, encontrar a alguien en quien depositar nuestra fe ciega es un regalo invaluable, y cómo esta conexión genuina puede ser un motor de fuerza y estabilidad. La emotividad de su declaración nos recuerda la importancia de las relaciones auténticas y la gratitud que debemos sentir por esas personas que se convierten en nuestro refugio. Kerem, al compartir esto, no solo honra a esa persona especial, sino que también nos inspira a valorar y cultivar las conexiones de confianza en nuestras propias vidas, demostrando que sin importar el éxito, los lazos humanos verdaderos son lo que realmente nos sostienen. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí prepararles este contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta declaración de Kerem Bürsin. ¿En cuántas personas confían ustedes plenamente? ¿Qué significa la confianza para ustedes? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha llegado al corazón o les ha parecido interesante, por favor, regálenos un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.